Creo que hoy, el próximo domingo que nos veamos, vamos a hablar un poquito más acerca de lo que hablamos hace 8 días. No es una serie, pero son enseñanzas complementarias que si no las abarcamos todas, tocamos solo unos puntos, pero los otros no. Y creo que es mejor hacer como un plano un poquito más general y hacerlo un poco más específico que intentar abarcar todo en una sola enseñanza. Entonces, si alguno de ustedes no estuvo el domingo pasado, la enseñanza está en YouTube. Se llama Aprendiendo a Caminar con Jesús y hablamos acerca de la importancia de desarrollar una vida de oración. Hablamos acerca de la importancia o cómo necesitamos la vida de oración para crecer en madurez sin desarrollar una vida de oración constante que sea escalable durante los años y que sea permanente y persistente. No podemos crecer a la madurez de Cristo. Y poníamos a Jesús como un ejemplo, como un patrón. Yo creo que la Biblia está llena de patrones y uno de los patrones más repetidos es la vida de Jesús. Jesús es un ejemplo, es nuestro mayor ejemplo, es nuestro mayor modelo. Y creo que la definición que nosotros le hemos dado a la madurez es parecernos a Cristo. Alguien maduro es alguien que se parece a Cristo en todas las áreas de su vida. Pero uno de los secretos en la vida de Jesús era su vida de oración. Jesús crecía con gracia y favor, y esa gracia y favor se veía gestada en un lugar, en el lugar secreto. Y creo que es lo que nosotros debemos aprender, creo que es lo que nosotros debemos practicar, creo que es lo que nosotros debemos anhelar. Y decíamos una frase de un teólogo del siglo pasado: ningún hombre es más grande que su vida de oración. Entonces, si nosotros queremos medir la grandeza de un hombre o de una persona o de una mujer, hombre como ser humano, no como hombre del sexo masculino, sino un ser humano, debemos medirlo de esta forma. Veamos su vida de oración. Y poníamos el ejemplo de Jesús en Lucas 11 cuando los discípulos se le acercan y le preguntan una cosa. Le dicen: Jesús, enséñanos a orar. Y es en ese momento donde yo creo que empieza a desprenderse todo el ministerio apostólico. Desde ese lugar ellos estaban intentando, estaban buscando, estaban anhelando tener la vida de oración de Jesús. Con eso como premisa, creo que hay algo que encierra o que complementa lo que hablamos, y es esto que vamos a hablar hoy. Se llama coram Deo. No sé si alguna vez lo habían escuchado, pero este término nace en la Reforma, más o menos en 1500, y uno de los primeros que habla acerca de eso es Juan Calvino. Juan Calvino va a hablar acerca de coram Deo. Coram Deo es una palabra que quiere decir delante de los ojos de Dios o delante de Dios. Y creo que es algo que complementa muy bien lo que estábamos hablando, porque hicimos un énfasis muy fuerte en la necesidad de apartar un lugar, de apartar tiempo, de salir de las distracciones para encontrarnos con Dios. Sí o sí necesitamos ese tiempo. Ahora, podríamos pensar que eso es suficiente, y acá no los quiero desanimar. Podríamos pensar que tener 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas en el lugar de oración es suficiente. Y yo creo que no es suficiente, porque Dios no quiere ser dueño de una parte de nuestras vidas o de una parte de nuestras horas. Dios quiere ser dueño y quiere ser Señor de todas nuestras vidas y de todas nuestras horas. Entonces nos sirve o ayuda, mejor dicho, separar una parte del tiempo, pero necesitamos crecer en una práctica mucho más profunda, y es vivir una vida de oración constante. Es rendirnos al señorío de Cristo, pero no simplemente en las primeras horas del día o en las últimas horas del día, sino aprender a rendirnos al señorío de Cristo durante las 24 horas del día. Y creo que aquí el asunto se pone un poquito más difícil, pero quiero que seamos muy prácticos.
Como discípulos de Jesús, necesitamos ser transformados a su imagen y la oración contribuye a ese proceso de transformación, pero es un lugar donde nace todo. Debemos entender el lugar de oración como intimidad, donde nace todo. Es como si fuera el punto de partida donde todo lo que va a pasar el resto del día se va a desprender de ese lugar. Por eso cuando nosotros hablamos del lugar de oración, yo creo que lo más fácil para apartar un tiempo, para apartar un lugar, son las primeras horas del día. Despertarnos un poco más temprano, buscar a Dios y desde ese lugar se gesta todo el resto del día. Por eso Dios una y otra vez le va a pedir al pueblo de Israel, guarden las primicias, lo primero de sus frutos. Ahora yo creo que nosotros podemos poner eso en práctica en nuestra vida de oración. Démosle las primicias a Dios, lo primero del día. No importa si solo tenemos 20 minutos, démosle lo primero del día a Dios y busquemos una disciplina que sea sostenible. Hay personas que son muy ocupadas, que tienen muchas cosas que hacer, que tienen que levantarse temprano, el tráfico de Bogotá no ayuda, entonces hay que levantarse más temprano. Pero yo creo que si organizamos nuestra vida, no pensemos en organizar 2 horas antes de salir al trabajo, si realmente no lo podemos hacer, es ilógico. Más bien separemos 20 minutos, pero que esos 20 minutos sean provechosos y profundos. Hay una frase que me gusta mucho de un pastor de Argentina que dice, menos y más profundo que mucho y superficial. A veces queremos abarcar 3 horas en el lugar de oración, pero no hemos aprendido a pasar 30 minutos en el lugar de oración. Entonces lo que Dios quiere hacer es llevarnos a menos, más profundo, que abarcar muchas horas, pero superficial. Y creo que eso nos ha pasado a todos. Llegamos al lugar de oración, tenemos tiempo, pero empezamos a ver el celular, empezamos a pensar en cosas que no deberíamos pensar y creo que Dios quiere llevarnos a ese lugar. Si tenemos 20 minutos está bien. Vayamos profundo en esos 20 minutos. Ahora esos 20 minutos, como les decía, son una plataforma o son un lugar donde nace todo. Nuestra comunión con Dios se desarrolla en ese lugar, pero no solo debe limitarse a ese lugar. Entonces se desarrolla, empieza en ese lugar, nace en ese lugar, pero no debe limitarse solo a ese lugar. Entonces lo que debemos hacer de alguna u otra forma es estar en el lugar de oración y sacar ese lugar de oración a lo que vamos a hacer durante el día. Y creo que es ahí donde se pone difícil esto, pero quiero darles algunas herramientas prácticas para que podamos vivir una vida constante en oración y que todo lo que hagamos se vuelva una plataforma de adoración a Dios. Listo. Con eso en mente, sigamos. Muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en un problema. Pensamos, lo que les decía, el lugar de oración se limita al tiempo devocional o a un tiempo de oración comunitaria, como es casa de oración en nuestro caso. Pero yo creo que Dios hoy quiere cambiar nuestra perspectiva, mostrándonos que debemos ser portadores de ese lugar de oración en todo tiempo. Y acá quiero abrirlo a nosotros. ¿No les ha pasado que cuando estamos orando, estamos adorando o estamos leyendo la palabra, sentimos que estamos haciendo algo realmente espiritual? O cuando venimos a la iglesia, o cuando servimos en algunos ministerios, o cuando ayudamos a las personas, estamos haciendo algo espiritual, pero cuando llegan los lunes, tenemos que ir al trabajo, ya no se siente tan espiritual. Cuando tenemos que cambiarle los pañales a nuestros hijos, hablo en plural porque hay varios papás, yo no soy papá, no tengo que cambiar pañales, pero cuando tenemos que cambiar pañales, cuando tenemos que hacer aseo, cuando tenemos que lavar loza, cuando tenemos que levantarnos temprano, cuando tenemos que hacer cosas que a lo mejor no disfrutamos tanto,
ya no se vuelve tan espiritual. ¿Es así o no es así? Ok, entonces no estoy solo. Dios no solo anhela un tiempo específico de nuestro día, como estábamos hablando. Dios no desea algunas horas. Él desea que Cristo sea el centro de nuestras vidas todo el día. Él quiere ser el dueño de nuestros días. Ahora viene un gran cuestionamiento en medio de todo esto que estamos hablando. ¿Cómo hacemos para que Cristo sea el centro de nuestras vidas todo el día si no podemos pasar todo el día orando? Hay cosas que hacer y es una realidad. No podemos parar todo lo que tenemos que hacer para sentarnos a orar 24 horas, 7 días a la semana. Pero yo creo que hay una llave que Dios nos quiere dar para que podamos salir de ese lugar equipados y que podamos vivir una vida constante de oración. Y quiero empezar, voy a hablar acerca de 3 puntos. Después de esos 3 puntos vamos a hacer una conclusión. Vamos a tomar la cena pensando en eso. Pero yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer es tener un cambio de mentalidad. Es imposible que nosotros vivamos una vida de oración si nosotros no nos sometemos a un cambio de mentalidad. Si nosotros no dejamos que Dios transforme la forma en la que pensamos y la forma en la que vemos la realidad. Dios necesita entrar a lo profundo de nuestras mentes, de nuestro ser, para cambiar la forma en la que nos acercamos a la realidad. Y creo que número 1, si nosotros queremos salir del lugar de oración y vivir una vida continua de oración, debemos cambiar sí o sí nuestra mentalidad. ¿Por qué necesitamos cambiar nuestra mentalidad? Porque el trabajo y lo que hacemos de manera cotidiana y constante no es un impedimento para adorar a Dios. Cuando estamos haciendo las cosas prácticas que tenemos que hacer, no es un impedimento para adorar a Dios. Es una plataforma por la cual nosotros podemos transformar lo que hacemos para entregárselo como adoración a Dios. Esto cambia completamente nuestra perspectiva, porque básicamente bajo lo que hemos sido enseñados es bajo un entendimiento platónico que viene del filósofo Platón, donde nosotros pensamos de manera greco-romana, donde pensamos que hay cosas espirituales y hay cosas seculares. Y pensamos que las cosas seculares son malas y las espirituales son buenas. Porque ¿cuál era la filosofía de Platón? Platón decía que todo lo tangible y todo lo físico es malo, pero todo lo que no es tangible es bueno. Ahora piense un momento y esa mentalidad ha moldeado la forma en la que nosotros percibimos la realidad. Pensamos que el cuerpo es malo, pensamos que tener cosas son malas, pensamos que este mundo material es malo y nosotros pensamos que la trascendencia del ser humano es morirse e irse al cielo como un espíritu. Y eso está completamente alejado de las Escrituras. Ahora, cuando nos vemos en este lugar, necesitamos entrar en un lugar de humildad y decirle a Dios que cambie nuestra mentalidad. Y cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, nos damos cuenta que Dios usa las cosas materiales y nos quiere usar a nosotros para santificar esas cosas. Eso se llama redención de la cultura. Por mucho tiempo, mucha gente decía, el fútbol está mal, ir al estadio no es de Dios, es un ejemplo, o decía que ciertas cosas no eran de Dios. Y yo creo que fue ahí donde la iglesia salió de vivir la realidad en medio y se encerró en las 4 paredes y dejó de influenciar esos lugares. Nosotros no estamos llamados a salir del mundo. Juan 17, Jesús lo va a decir. Dice, Padre, te ruego que no los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. O sea, el plan de Dios nunca fue sacarnos del mundo, sino guardarnos en medio del mundo del maligno. Ahora, ¿cuál es la tarea del cristiano en medio de un mundo que está corrompido? Redimir la cultura. Entonces, si en el fútbol hay grosería, si en el fútbol hay alcohol y hay drogas, ¿qué debe hacer un cristiano?
entrar en ese círculo y redimirlo. No es necesario que el cristiano salga y se aísle, no. No es necesario que el cristiano salga de su trabajo, de su lugar de trabajo y se aísle. Es necesario que el cristiano entre en su lugar de trabajo e influencie desde ese lugar. Dos ejemplos que son clarísimos de eso es Daniel y José. En medio de los dos imperios más corruptos, más caídos, Babilonia y Egipto, Dios pone a dos hombres llenos del Espíritu, los llena de favor y gracia, los mete en medio de la política y desde ese lugar político y de influencia, ellos bendicen a toda una nación. Entonces sí se puede. Ahora, cuando nosotros vemos la vida de Daniel, es un prototipo de lo que la iglesia va a tener que vivir. El capítulo, si no estoy mal, el capítulo 2 o el capítulo 3 de Daniel empieza diciendo que Daniel tenía una disciplina de orar 3 veces al día. En la mañana, en la tarde y en la noche. Ahora del capítulo 3, creo que al capítulo 10 u 11, va a decir que Daniel hacía exactamente lo mismo. La diferencia entre el capítulo 3 o 2 o 4, donde menciona eso, al capítulo 12 hay 60 años de diferencia. O sea, Daniel se dedicó a hacer lo mismo durante 60 años. Encontrar un ritmo en su agenda para desarrollar una vida de oración e influenciar a una nación. Entonces lo que hizo David fue, voy a entregarle la mañana, voy a entregarle el mediodía a Dios y voy a entregarle la noche a Dios. Y por medio de la fidelidad de un hombre en el lugar de oración, influenció completamente a una nación. Hizo que un rey pagano dijera, realmente los dioses que nosotros adoramos no son dioses. Hay un solo Dios. Un ritmo, una agenda y tenía un propósito. No ser influenciado por Babilonia, sino influenciar a Babilonia. Y creo que es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Por eso, una y otra vez, la Biblia nos enseña a cambiar nuestra mentalidad de acuerdo a las Escrituras. Por eso, Romanos 12:2 creo que puede ser nuestro versículo para este punto. Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Acá Pablo nos está dando uno de los consejos que yo creo que nos debería animar más y nos dice, no se amolden a este mundo. Y creo que era lo que estábamos hablando. El mundo nos dice, hay cosas espirituales y hay cosas que son seculares. Y Dios nos está diciendo, no es así. Aunque sí hay cosas que podríamos decirlo que son mundanas y están corruptas, yo necesito que ustedes entren a esos lugares y me santifiquen. Nosotros tenemos la capacidad por medio del Espíritu Santo de algo que está corrompido, usarlo para que glorifique a Dios. Un ejemplo muy claro, la familia. Hay personas que hacen una familia porque a lo mejor sí tienen motivaciones incorrectas, entonces quieren tener hijos porque, no sé, puede estar de moda tener hijos. Queremos casarnos porque es muy bonito casarnos, pero creo que cuando nosotros nos acercamos a la familia con una mentalidad de que no es carnal y no es mundano y no es para satisfacerme a mí mismo, sino para santificar a Dios, se vuelve como una plataforma de adoración. La realidad de las Escrituras es que nosotros santifiquemos y adoremos a Dios en todo lo que hacemos. Número 1, ese es el punto número 1. Debemos transformar nuestra mentalidad para que todo lo que hagamos sea una plataforma que glorifique y adore a Dios. Número 2,
debemos aprender algo que se llama practicar la presencia de Dios. Esto suena un poco raro, pero es muy interesante. Hay un libro que se llama La práctica de la presencia de Dios y lo creó un monje que se llama el hermano Lawrence, y entonces él se vio como en una encrucijada porque él quería ser monje, pero no pudo ser monje, pero después al final tuvo la oportunidad de ser un monje. Y es muy interesante porque él venía de escasos recursos. Y entonces los monjes tienen un ritmo de vida muy interesante. Ellos dividen el día 8-8-8. Trabajan 8 horas, oran 8 horas y duermen 8 horas. Entonces ese es su ritmo constante todos los días. Duermen 8 horas, trabajan 8 horas y oran 8 horas. Ahora, él habla acerca de cómo él se vio en una encrucijada, en cómo cuando estaba con Dios durante las 8 horas era magnífico, pero después tenía que arar la tierra, pintar paredes, arreglar cosas en el techo, lavar la loza, y tenía que hacer cosas que realmente él no disfrutaba hacer. Entonces él empieza un libro que realmente eran escritos de él hablando acerca de cómo él empezaba a cultivar una vida o una práctica de la presencia de Dios. Y escribe esto que yo creo que resume el libro. Dice: el modo más excelente y fácil de vivir en paz es caminar siempre en la presencia de Dios, hablándole sencillamente y amándole con humildad. Una vez más, dice: el modo más excelente y fácil de vivir en paz es caminar siempre en la presencia de Dios, hablándole sencillamente y amándole con humildad. El hermano Lawrence se vio en una encrucijada y creo que es la misma encrucijada que nosotros nos vemos diariamente. Y él dice: la manera de vivir en paz, la manera en la que podemos disfrutar a Dios y vivir constantemente una vida de oración es hablándole sencillamente a una persona y amándole con humildad. Ahora, yo creo que de eso se trata la práctica de la presencia de Dios. La práctica de la presencia de Dios es la realidad que David vive en el Salmo 139, donde dice: si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo al Seol, ahí estás tú. Si hago mi cama, ahí estás tú. Yo creo que la práctica de la presencia de Dios es la conciencia de que tenemos a una persona que constantemente está caminando con nosotros. Y eso tiene la capacidad de santificar todo lo que hacemos. Entonces, si estoy lavando la loza, tengo el mismo acceso a la presencia de Dios que si estoy en la iglesia en el tiempo de adoración. Si estoy manejando a algún lado y está trancado y está difícil y me están cerrando, tengo acceso a la presencia de Dios. Esto es un milagro que nosotros deberíamos apreciar y atesorar, porque en cualquier momento tenemos acceso a una persona. Si estamos criando hijos, tenemos acceso a ese lugar. Los relatos que cuentan acerca del hermano Lawrence son impresionantes porque a medida que se desarrolla el libro, personas lo iban a visitar para verlo lavar platos. Las personas eran tocadas por el Espíritu Santo mientras ese hombre lavaba los platos. Cultivó una vida de cuidar la presencia de Dios de manera tan profunda que santificó todo lo que hacía. Y las personas iban a visitar el monasterio para verlo trabajar. Creo que es una de las cosas que nosotros debemos pensar constantemente. Debemos entrar a ese lugar de practicar la presencia de Dios. Y creo que debe ser esas dos palabras: practicar la presencia de Dios. Porque nadie nace y empieza a caminar y tiene conciencia de la presencia de Dios. Es algo que constantemente debemos recordarnos. Por eso David en los Salmos va a decir: bendice alma mía al Señor. Es como si él se estuviera obligando a sí mismo a entrar a ese lugar de conciencia y decir: esto que estoy haciendo es para el Señor. Pablo va a mencionar esto en 1 Corintios 10:31,
Va a decir, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Pablo nos está entrando a ese lugar y a esa realidad donde sea que sea lo que estamos haciendo, tenemos la capacidad de darle la gloria a Dios. Y quiero ser enfático en esto. Puede sonar repetitivo, pero yo creo que debe quedarse en nuestras mentes. Sea lo que sea que estamos haciendo, tiene la capacidad de darle la gloria a Dios. Entonces ya no estamos en una realidad donde solo le entregamos un par de horas a Dios, sino toda nuestra vida se vuelve esa plataforma en decir, yo me puedo volver una casa de oración constantemente. Cuando vamos caminando, ¿qué tanto tiempo gastamos en interceder por las personas que nos encontramos? Cada vez que una persona se encuentra con nosotros, se está encontrando con el Espíritu de Dios, porque habita dentro de nosotros. Cuando hablamos y nos relacionamos con las personas, ¿entendemos que hay alguien que está habitando dentro de nosotros? Y creo que es la realidad que nos ayuda a practicar la presencia de Dios. Colosenses 3:17. Miren lo que dice otra vez el apóstol Pablo. Dice, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo, se me perdió acá, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. La misma idea que nos está planteando en 1 Corintios 10, nos está diciendo todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que estén haciendo, háganlo para la gloria de Dios. Hay un hombre que está mirando constantemente lo que estamos haciendo. Esto es lo que yo llamo que nosotros debemos vivir y ministrar y hacer todas las cosas bajo la audiencia de una persona. Es algo que yo repito mucho en casa de oración, porque casa de oración a veces no vienen muchas personas, muchas veces nos ha tocado hacerlo solo, y algo que yo me repito constantemente es, debemos aprender a vivir bajo la audiencia de una persona. Esta era la realidad en la que vivía José. José en Génesis 39, cuando viene la esposa de Potifar y le dice que tengan relaciones sexuales, José no dice, voy a perder mi puesto, o alguien más se va a enterar, o voy a pecar contra mi familia. Algo que dice José que es completamente profundo es, no voy a dejar que esto me haga pecar contra mi Dios. Entonces José no estaba preocupado por lo que iban a decir las demás personas. José no estaba preocupado por su familia o lo que iban a pensar sus amigos. José estaba preocupado por cuidar la audiencia de una persona, Dios. Cuando nosotros entramos a ese lugar de conciencia de que hay alguien que constantemente está caminando conmigo, empezamos a santificar todo lo que hacemos. Y acá hay varias preguntas prácticas que ya las vamos a ver, que yo creo que debemos hacernos constantemente durante el día. Colosenses, en el mismo capítulo, en el versículo 23 y 24, Pablo va a volver a decir algo parecido. Dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Esto es fascinante. Es fascinante porque creo que son versículos que nosotros sabemos, pero que debemos empezar a practicar, que debemos empezar a decirle a nuestra mente, no sé, está divagando, está pensando en otras cosas, decirle eso. Estoy viviendo bajo la audiencia de una persona. Todo lo que estoy haciendo está haciendo para una persona. Y todo lo que incluso haga y nadie vea, Él mismo lo recompensará. Y creo que esto lo sentía muy fuerte para las mamás, pero creo que hay una gracia muy fuerte en estas palabras a las mamás. Muchas veces las mamás pueden decir, podríamos estar haciendo más, o nadie está viendo lo que estamos viendo. Es una tarea secreta. Yo no soy mamá, pero tengo mamá.
pero es una tarea secreta. El ministerio de levantar hijos nadie lo ve. Muchas veces nadie lo reconoce. Hay alguien que lo va a recompensar. El ministerio de mujeres, de las mujeres levantando a hijos, tiene la capacidad de levantar Samueles, Juan el Bautista, Jesús mismo. La capacidad de una mujer en secreto, dedicando su vida para levantar a otra generación, tiene una recompensa que nosotros no vamos a ver hasta que Jesús vuelva. Y creo que es el tipo de vida que nosotros debemos anhelar. Nuestra verdadera grandeza va a ser reconocida por una persona a la que le hemos dedicado nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestras oraciones. Sea lo que sea que estemos haciendo, debemos entrar en una realidad celestial. Entender lo que estamos haciendo para Dios tiene la capacidad de transformarse en adoración. Esto no sucede simplemente porque queremos hacerlo. Necesitamos de 3 cosas. Número 1, necesitamos de esfuerzo. Necesitamos esforzarnos en la práctica de la presencia de Dios. Nuestra carne no quiere estar orando y menos estar consciente de la presencia de Dios. Es más fácil ignorar a Dios y hacer como si no estuviera. Creo que en ese lugar sí estamos esforzados y capacitados. Pero Pablo va a decir algo muy importante. Va a decir, yo me he esforzado más que todos los apóstoles. En la vida cristiana necesitamos de esfuerzo, y más si queremos crecer a la imagen de Cristo. Esto no nos hace merecedores, sino Pablo va a terminar diciendo la frase diciendo, no soy yo, sino fue realmente la gracia de Cristo. Pero eso no anuló el esfuerzo de Pablo. Entonces, el esfuerzo y la gracia no son contrarios. Necesitamos esforzarnos, pero quien lo hace es la gracia de Dios. Número 2, necesitamos de práctica. Necesitamos intentarlo una y otra vez. Como estábamos diciendo, David decía constantemente, bendice alma mía al Señor. Pablo también va a decir, yo golpeo mi cuerpo. Y va a decir, yo me disciplino como un atleta. Número 3, necesitamos ser intencionales. Necesitamos pedir ayuda, necesitamos poner recordatorios o necesitamos separar ciertos momentos del día para practicar la presencia de Dios. Algo que yo empecé a hacer para empezar a entrar dentro de esta disciplina, yo tengo 3 alarmas durante el día. Una en la mañana que me despierta para entrar a ese lugar de intimidad, una a mediodía a las 12 que me avisa que debo estar orando y debo estar en ese lugar, no debo salir de ese lugar, y otra cuando está anocheciendo, 6:30. Yo no tengo la capacidad de acordarme todos los días que tengo que levantarme a esa hora, que tengo que acordarme a las 12 de orar y a las 6:30 de orar. ¿Qué hice yo? Usé una herramienta que está a la mano de todos nosotros, el celular. Cogí mi celular y puse las 3 alarmas durante todos los días de la semana. Entonces, sea lo que sea que yo esté haciendo, hay algo que me está recordando que debo entrar a ese lugar. Estoy disciplinando mi cuerpo, mi mente, mis emociones para entender que Dios está conmigo y quiere que santifique lo que estoy haciendo. Otra forma práctica que me ha servido para practicar la presencia de Dios son 3 preguntas o una pregunta que se divide en varias cosas. ¿Cómo cocinaría si supiera que Jesús es el que viene a cenar a mi casa? ¿Cómo haría aseo si yo supiera que Jesús es el que viene a cenar a mi casa? ¿Cómo trabajaría si Jesús es el que me está pidiendo ese trabajo? Son cosas que empiezan a bajar ya al corazón y dejan de ser teoría, donde Pablo dice, háganlo todo para la gloria de Dios. Y empezamos a pensar, ¿cómo me relaciono con los demás? Si fuera Jesús con el que me estuviera relacionando. Y esto es una realidad.
Cuando nosotros nos relacionamos con las demás personas, nos estamos relacionando también con Dios, porque el Espíritu Santo está habitando dentro de ellos. Y creo que es un principio que nosotros debemos aprender. Debemos aprender a honrar a las personas, no por lo que hacen, no si nos gustan o no, sino por realmente el valor que ellas tienen delante de Dios. Yo no honro a una persona por lo que hace, por lo que tiene, por lo que hizo, si es digna o no de ser honrada. Yo honro a una persona porque hay alguien que está habitando en ella y merece ser honrada. ¿Cómo estudiaríamos si quien ve mi esfuerzo y mis resultados fuera Jesús? ¿Cómo haríamos las cosas si lo que hacemos se lo fuéramos a entregar a Jesús? Creo que eso ya santifica toda nuestra vida. ¿Cómo haríamos las cosas si todo lo que hacemos en algún momento fuera como una bolsa que le fuéramos a entregar a Jesús? Creo que nos lleva a un lugar de conciencia. Y número 3, para terminar, es algo un poco más práctico, pero debemos aprender a meditar en la palabra de Dios. A esto yo lo llamo meditaciones u oraciones cortas. No tenemos que estar orando 1 hora, separar de las 12 a la 1. ¿Qué tal si separamos durante todo el día oraciones cortas que nos lleven a estar conscientes de la presencia de Dios? Esto es una realidad que vivió Josué, porque Josué, antes de entrar a la tierra prometida, Dios le podía dar estrategias de guerra, cómo conquistar gigantes o incluso por dónde entrar. Pero Dios decide darle un mejor consejo a Josué. Si quieren, vayan conmigo a Josué 1:8. Todos no sabemos Josué 1:9, pero creo que ignoramos un poco Josué 1:8. Josué 1:9 es el famoso versículo que dice: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo. Pero creo que el versículo 8 nos da de alguna u otra forma un punto de partida para entender por qué Josué vivió la vida que vivió. Versículo 8. ¿Ya la tienen? ¿Sí? Este libro de la ley, estoy leyendo en Nueva Biblia de las Américas, dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Esto es lo que Dios le dice a Josué justo antes de conquistar la tierra prometida. Y yo creo que le está dando una llave y le está dando un secreto a Josué. Le está diciendo: ¿realmente quieres prosperar en la tarea que te tengo? ¿Realmente quieres tener éxito en lo que te estoy llamando a hacer? Necesito que hagas 3 cosas. Hoy estamos tocando 3 puntos y sobre cada uno estamos tocando 3 puntos. Pero le va a decir 3 cosas. Le va a decir, número 1, que no se aparte la ley de tu boca. Esto tiene que ver con la meditación. La meditación en la raíz hebrea quiere decir hablar en voz baja. Y lo que le está diciendo Dios a Josué es: concéntrate en constantemente que la ley la estés meditando, la estés hablando constantemente en voz baja, como si te la estuvieras recordando a ti mismo. Eso es lo que debemos hacer constantemente. Estar en ese lugar de meditación, tomar un versículo bíblico y estarlo meditando durante todo el día. En esto sirve la memorización, pero no es memorización, porque cualquiera se puede memorizar un versículo bíblico, pero no cualquiera medita constantemente en versículos bíblicos. Entonces lo que Dios le está llamando a hacer a Josué es constantemente
de día y de noche. Medita, habla en voz baja. Es como si nos estuviera llamando a hacer eso, a nosotros. Constantemente estamos trabajando, estamos yendo al trabajo, tomemos un versículo bíblico y estemos ahí. ¿Qué versículo está hablando a nuestro corazón? Y quedémonos en ese lugar. No tenemos que abarcar todo Corintios, no tenemos que hablar todo Apocalipsis, no tenemos que abarcar todos los libros. Quedémonos en un versículo, en una conversación. Personalmente para mí está siendo el Salmo 24, que dice: ¿quién subirá al monte del Señor? El puro de manos, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Este subirá al monte del Señor. Y una y otra vez estoy constantemente durante el día: ¿quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y eso lo empiezo a transformar en una oración. Dios, dame limpieza de manos, dame pureza de corazón. No dejes que mi alma se desvíe a cosas vanas. Y una y otra vez constantemente. Estoy haciendo cosas en la casa, constantemente estoy haciendo eso. Estoy manejando, constantemente estoy haciendo eso. Ahora creo que Dios nos ha dado también una herramienta espiritual que es necesaria de usar, porque Pablo lo va a decir en Efesios 3. Va a decir: estén constantemente orando en el Espíritu. Y cuando dice orando en el Espíritu, sabemos que está refiriéndose a 1 Corintios 14. Y cuando él dice orar en el Espíritu, está hablando hablar en lenguas. Entonces, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo es constantemente, en todo momento. Si usted tiene el don de lenguas, esté orando en lenguas todo el tiempo. Muévase en el Espíritu. Y él va a decir: yo le doy gracias a Dios porque yo oro más en lenguas que todos ustedes. Yo creo, y esto es una posición personal, que uno de los secretos del ministerio del apóstol Pablo era que oraba más en lenguas que todos. Ahora, si no oramos en lenguas, es un don que debemos pedir y debemos buscar. Pablo va a decir que eso contribuye a la edificación personal, que el que ora en lenguas no ora a los demás, sino que constantemente se está edificando a sí mismo. Y ese edificar es como si estuviera construyendo, es la palabra en griego. Es como si estuviera poniendo ladrillos espirituales, se está construyendo a sí mismo espiritualmente. Por eso Pablo va a decir: el que ora en lenguas se edifica a sí mismo, no está orando a los demás. Ahora, si no oramos en lenguas, hay otra alternativa: meditemos en las Escrituras de día y de noche, porque está la contrapartida. Salmo 1: aquel que medita en su ley de día y de noche es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Da fruto a su tiempo, su hoja nunca cae. Habla de una firmeza. El que está constantemente meditando en la ley del Señor toma buenas decisiones. Eso es lo que quiere decir prosperidad. Es llevar a cabo lo que Dios nos llama a hacer. Prosperidad no es que Dios nos dé un buen carro, una buena casa, un buen sueldo. Eso tiene que ver porque Dios lo usa para cumplir el propósito. Pero lo que se está refiriendo acá en Josué 1:8, la prosperidad, es tener la capacidad de que si Dios nos llamó a hacer algo, lo podamos hacer. Y nos está diciendo: para que puedan hacer eso, mediten constantemente en las Escrituras. Tomen un versículo y quédense en ese versículo durante todo el día. No sé qué versículo tiene que ser, pero si necesitamos el amor de Dios, quedémonos en el amor de Dios durante todo el día. Primera de Juan va a decir: Dios es amor. ¿Qué tal si nos quedamos todo el día en Dios es amor? Padre, yo te pido que me reveles tu amor hoy. Y constantemente estoy caminando sobre ese versículo. Le pide que no se aparte la ley de su boca, que va conectado al número 2, que es meditar de día y de noche. Necesitamos ser intencionales en que de día y de noche el libro de la ley esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y número 3 va a decir: necesitas poner en práctica la palabra. No sirve de nada que medites y que tengas
la ley en tu boca si no pones en práctica aquello en lo que estás meditando. Ahora, es muy interesante en el orden que lo pone Dios, porque primero necesitamos tener la ley en nuestra boca, o sea, necesitamos hacer una acción que es ir a este libro. Después de eso necesitamos tomar un versículo que habló Dios a nuestro corazón y quedarnos en ese lugar. Ahora, cuando nosotros hacemos estos dos pasos, automáticamente no va a pasar, pero es mucho más probable que pase, que pongamos en práctica eso. Porque es como si Dios, mientras nosotros estamos meditando, Él estuviera poniendo un sello en nuestros corazones. Y eso determina todo lo que hacemos. Es la realidad que David entendió bajo el principio de Josué 1. David en el Salmo 1 escribe exactamente las mismas palabras, yo creo que inspiradas en lo que Dios le dijo a Josué. Si quieren, leamos todo el Salmo. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Los dos pasajes tienen una similitud, y creo que son las dos promesas que le da a la persona que constantemente está meditando en la ley. Y es prosperidad y éxito. Prosperar es avanzar, salir adelante o cumplir lo que Dios nos encomendó. Y éxito es ser sabio, tener la capacidad de discernir el bien del mal, y es tener la capacidad de tomar decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso muchas veces nosotros nos vemos en un problema, y es no saber discernir la voluntad de Dios. Y esto se ve porque no estamos constantemente buscando la voluntad de Dios, que ya fue revelada. Entonces necesitamos saber qué trabajo tomar, qué carrera estudiar, con quién casarnos. Pero la voluntad de Dios está revelada en este libro. Si nosotros constantemente estamos meditando en Él, las decisiones que vamos a tomar van a ser conforme a Él. Por eso decía que es como si Dios estuviera imprimiendo un sello en nuestros corazones. Porque a medida que pasamos tiempo meditando, buscando, orando la palabra se empieza a hacer carne dentro de nosotros. Es necesario leer la Biblia y meditarla. Ahora es necesario que la Biblia nos lea a nosotros. Es ahí donde se pone difícil, porque es cuando se pone en práctica. Es fácil leer la Biblia. Ahora es difícil cuando la Biblia nos lee a nosotros. Cuando empieza a hablar Dios y empieza a leer nuestras intenciones, nuestros deseos, las cosas que están en lo profundo de nuestro corazón. Y es ahí donde nosotros debemos dejar que nos lea y nos transforme. Y es ahí donde empezamos a practicar la palabra. No solo debemos ser lectores de la Biblia, sino dejar que la Biblia nos lea a nosotros. Creo que es una de las claves para crecer en madurez. Podríamos decir que el resultado es de meditar y de vivir una vida de oración constante durante el día. Caminar en sabiduría, ser guiados por Dios en la dirección correcta y bajo su favor, entendiendo que Dios mismo es la recompensa. Necesitamos aprender a meditar, pero también hacer oraciones cortas. Oraciones cortas deben ser simples. Estamos trabajando, estamos en el lugar de trabajo. Oremos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Estamos haciendo cualquier cosa que sea que estamos haciendo. Espíritu Santo, revélame el amor del Padre.
Espíritu Santo, estamos viendo cómo nuestras emociones se quieren desbordar y queremos seguir los deseos de nuestra carne. Un momento. Espíritu Santo, no tiene que ser una hora orando. Espíritu Santo, toma control de mis emociones. Toma control de mi mente. Toma control de mi voluntad. Que todo lo que diga esté completamente alineado a lo que tú quieres decir. Esto es algo que yo he usado cuando tengo algunos conflictos relacionales, pero yo entro en ese lugar, intento entrar a ese lugar, no dejo que mi voluntad y lo que yo quiero hacer se vayan hacia el lugar que ellas quieren. Someto mi voluntad y oro algo sencillo. Dios, controla lo que voy a decir. Que todo lo que vaya a decir sea completamente guiado por ti. Es ahí cuando empezamos a salir de un lugar de oración a vivir el lugar de oración. Oraciones sencillas para los papás. ¿Cómo crío a mis hijos? Espíritu Santo, dame sabiduría. Entramos en un lugar de dependencia. Espíritu Santo, yo no sé hacerlo. Tú sí. Enséñame. Una de las oraciones más poderosas que yo he hecho durante todos estos años haciendo esta disciplina es: Espíritu Santo, háblame acerca de Cristo. Juan 16 y Juan 14, Jesús va a hablar acerca del ministerio del Espíritu Santo. Y va a decir que el Espíritu Santo toma lo que está escondido en el Padre y lo que está escondido en Jesús y nos lo da a saber a nosotros. Ahora creo que nosotros debemos entrar a esa realidad. Espíritu Santo, háblame acerca del Hijo. Háblame acerca del Padre. Y entremos, no tiene que ser 30 segundos. No tiene que ser 30 minutos, pueden ser 30 segundos. Una pausa en el trabajo. Espíritu Santo, háblame acerca de Cristo. Y dejamos como el Espíritu Santo empiece a hablar a nuestro corazón. Creo que es en lo que debemos entrar, en una vida de oración constante. El Espíritu Santo, sin lugar a dudas, es nuestro mejor aliado. No podemos conocer, no podemos acceder, no podemos entrar a lugares donde Jesús está sin el Espíritu Santo. Y creo que este es el verdadero milagro de la cruz. El verdadero milagro de la cruz es Cristo haciéndose carne para que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros. Y por eso quiero que podamos tomar la cena con esta conciencia. Hay alguien que está habitando dentro de nosotros. Hay alguien que nos está viendo constantemente. Hay alguien que está caminando con nosotros constantemente y eso es un privilegio. Tenemos acceso a la eternidad de Dios por medio de una persona. Tenemos acceso a lugares celestiales por medio de una oración. Tenemos acceso al Padre por medio de una persona simplemente por estar constantemente hablando con esa persona. Si le gusta anotar, hay algo que yo defino el ministerio del Espíritu Santo como un diálogo eterno. Debemos mantenernos en un diálogo donde constantemente estamos hablando con Él y estamos dejando que Él hable con nosotros. Hablamos con Él y dejamos que Él hable. Hablamos con Él y dejamos que Él hable. Es un diálogo eterno y es el milagro de la cruz. Sin la sangre de Jesús, sin el sacrificio de Jesús, sin los sufrimientos de Jesús, sería imposible que el Espíritu Santo estuviera dentro de nosotros y no muriéramos. Tenemos una fuerza que no se compara dentro de nosotros y debemos aprender a honrarla, a cuidarla y a cultivarla. No estamos solos. Cuando estamos solos físicamente, no estamos solos. Por eso Jesús va a decir: no los deje huérfanos. No están solos, les dejo a alguien que es igual que yo. El Espíritu Santo.